No, ¿verdad? Está intermitente, aparece y desaparece. Lo vi y desapareció. Bueno, vamos a continuar. Voy a presentar a una persona que admiro profundamente, de Rosario. Hace 3 años más o menos estaba yo en la casa de Esther Trozo mirando su librería. La librería de Esther Trozo es infinita, infinita, y todo lo que hay en el mundo de teatro y educación está en su librería. Y llamó mi atención un libro que se llamaba Sostener la inquietud. Yo digo, ¿de quién es este libro? Con ese nombre, Sostener la inquietud. Muy bien, Emilio lo tiene. En las reuniones de APES empezamos las reuniones sacando libros y poniendo así, a ver con qué libro sorprendemos. Y ahí supe de la existencia de Aldo Prico, y dije, pero ¿cómo este hombre puede escribir así? ¿Pero cómo puede haber leído tanto? ¿Pero cómo puede conocer tanto sobre el teatro clásico, sobre el teatro contemporáneo, sobre tal? Después supe que además de eso era director y era actor y además, sobre todo, es una excelente persona. He hablado con muchos alumnos suyos, lo quieren muchísimo y es un gran docente. Así que voy a dejar, bueno, ha escrito por supuesto un artículo brillante, porque Aldo es mucho Aldo, que se llama Teatro explicativo versus teatro de experiencia estética. Apuntes sobre una dicotomía provisoria para comprender tendencias y estereotipos en la enseñanza teatral escolar. Te dejo, Aldo, que nos cuentes. Bueno, muy amable, gracias, Sara. Para mí es un honor, un placer, un gusto, como decimos en Argentina, un sueño del pibe, estar aquí entre tanta gente tan talentosa, tan inteligente y que ha producido tanto en el teatro y en la educación teatral, ¿no? O sea que festejo y celebro estar aquí. Después de lo que has dicho, tengo que estar a la altura un poco de eso, ¿no? Hago tantas cosas que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? No hago ninguna bien, pero en tren de engañar, como decíamos al principio, tan típico de Rosario, vamos a tratar de engañarles a ustedes y hacerles creer algo que quizá no sea. Les comento cuál es la perspectiva de escritura de esto que está publicado en este número 5. A ver, para hacerlo sintético y no irme de los 5 minutos, yo parto de una concepción de teatro, tanto como hacedor como investigador, eh, que consiste en que justamente el teatro no es lo que sucede en el escenario, ni lo que sucede en la expectación, sino lo que ocurre entre los dos. Esto no es una novedad, se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, Grotowski le dio alguna forma, José Luis Valenzuela, un gran amigo y un gran teórico argentino, dice que el teatro es como una tésera, esa pieza que en Grecia se utilizaba para celebrar contratos y se partía en dos, y después si había algún problema, esas piezas se encajaban, ¿no? Y justamente el teatro es eso, ¿no? Un símbolo, una tésera, en el sentido de que uno no es sin el otro, ¿no? Uno no actúa si no está el espectador y viceversa, como también ocurre en la docencia. Si no somos docentes, si no hay alumnos, si no hay estudiantes, y en esa solidaridad, en esa relación mutua de construcción ontológica, está nuestra identidad. ¿Está? Así que parto un poco de esa cuestión. Y siguiendo a Bakhtin, uno siempre trata de responder enunciados ajenos. ¿Sí? Uno no crea de la nada, sino a partir de lo que ha escuchado. Y a mí en estos 40 y pico años de teatro que vengo haciendo teatro y enseñando teatro, yo supongo que enseñando, hay cosas que me han hecho ruido, cosas que me han parecido inconveniencias, cosas que me siguen pareciendo a ajustar o a por lo menos seguir pensando, ¿no? Y bueno, en esta experiencia lo que he encontrado como inconvenientes, algunas cosas entre otras, es el hecho de que en la educación teatral sigue habiendo una herencia muy fuerte del cuerpo teórico de la lingüística y de la literatura. Yo soy profesor en letras además, así que también conozco eso. Y esa herencia ha hecho que, al no haber un cuerpo propio de teoría en los años 70, 80,
el teatro y el teatro de la educación se apropiaran de la semiótica, de nomenclaturas de la lingüística y todo eso, y quedara como resto la preponderancia de lo hermenéutico, de lo comunicacional, del mensaje y esta cuestión del lenguaje, ¿no? Que a mí me preocupa, después si quieren la charlamos, porque parecería que el teatro fuera un vehículo de otras cosas más importantes. Y creo que es vehículo, pero también tiene un estatuto propio que me parece no está atendido suficientemente en las prácticas escolares. Entonces, esa es una inconveniencia. La otra que yo observo, por lo menos he trabajado en didáctica teatral y lo he visto en las prácticas de los próximos docentes, el hecho del expresivismo y el ludismo. Es decir, la clase teatral suele muchas veces, lamentablemente, agotarse en me expresé, qué lindo, qué bien, somos la nota simpática de la escuela, vos que sos de teatro, ocupate de, somos como un recreo ampliado otras veces, y después el ludismo, ¿no? Jugar, 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 que me parece excelente y es básico para poder hacer teatro, pero pareciera que se agotara ahí, y que las instancias de metacognición o de reconversión de juegos y expresión en algo que después pueda circular democratizado como un saber a compartir, parece que no se atiende. Yo siempre recuerdo aquel libro que ustedes hicieron en el 98, Teatro, Adolescencia y Escuela, tan importante para nuestros alumnados. En uno de los capítulos de Esther se habla de las dinámicas, ¿no? Esther, que seguimos mucho eso, de dinámicas de apertura, de desarrollo y de cierre, y justamente en esas dinámicas de cierre es donde no se trabaja, por lo menos en Rosario, ¿no? Y en muchos sitios de Argentina, no hay un trabajo donde todo lo experimentado pueda reflexionarse y donde la experiencia se vaya a la ratio y de la ratio a la experiencia y a partir de eso mejorar nuestras prácticas, ¿no? Creo que es un punto, una asignatura un poco pendiente, ¿no? Y después, a partir de eso, lo que vemos en los encuentros de Dramatiza, que no sé si a Esther le ocurre lo mismo, tiene la misma sensación, yo lo que observo es una gran demanda de colegas y estudiantes de profesorado teatral en repertorios de ejercicios. Quiero ejercicio, a ver cuál es este que hice, me gustó, lo voy a aplicar en el aula, y no saben ni de dónde viene, qué pertenencia epistemológica, cuál fue su contexto, cómo lo podrían reformular, porque lo que tienen del ejercicio es la superficie que ha salido publicada en un libro de repertorios, ¿no? Que hay a montones. Entonces creo que ese también es un problema, ¿no? Cómo poder pensar la ejercitación más allá de la superficie de los protocolos del aula, ¿se entiende? El hecho de saber cuál es el embrión teórico que subyace, qué estamos haciendo allí, y cómo definir o decidir reformularlo de acuerdo a los intereses del alumnado, de la institución en la que estemos, del nivel de educación, etc. Y otro punto que también me preocupa, y quizás es uno de los que más me preocupa, es el gran olvido de la expectación. Es decir, la mayoría de nuestros alumnos van a ser espectadores, no teatreros o teatristas, y van a ejercer más la expectación. Y hay mucho interés por formar un juicio crítico, pero nos hemos olvidado prácticamente del placer, del goce, del placer estético de los otros. Muchas veces los compañeros que ven a otros compañeros haciendo ejercicio o trabajando en algo teatral, son un público cautivo, un público rehén, que está esperando a ver cuándo le toca hacer lo suyo y no atiende demasiado. Quiero decir con esto que lo que decía al principio de la solidaridad, del no ser sin los demás, que eso es el teatro, ¿no? Ser con otros, con otras personas, no se da porque hay mucha insistencia en el hacer o mucha insistencia en el razonar lo que se hizo y en entenderlo. De allí entonces que se me ha ocurrido algo que va a ser, es la base de mi próximo libro sobre didáctica teatral, que es plantear dos, y voy terminando con esto para no cansarles, dos propuestas o perspectivas teóricas. Una es la noción de dominios del teatrar, dominios de la performance escénica, que son las grandes zonas en las que se mueve la conducta de alguien que se muestra a otras personas en una performance,
qué hacer, cómo hacer, por qué y para qué, y en base a qué teoría de la existencia mutua. Esto está basado teóricamente en la fenomenología de la percepción, en la psicología de la percepción, en las neurociencias aplicadas al teatro, en la antropología teatral, y sobre todo en la retórica, que es un tema que es de mi especialidad, ¿no? El hecho de cómo convocar emocionalmente y cómo construir la empatía ajena para ser juntos, ¿no? Bueno, y dentro de eso hay una especie de dicotomía provisoria que yo planteo, que yo propongo, que es la de teatro explicativo versus teatro de experiencia estética, donde hablamos de dos grandes tendencias, que está presentada con un cuadro incluso, para tratar de ver si esas dos perspectivas teóricas pueden llegar a contribuir a poder repensar la ejercitación, a poder crear ejercitación y a poder analizar ejercitación de acuerdo a los intereses coyunturales de cada situación áurica, en el nivel en que estemos, y estas dos nociones se presentarían como una especie de insumo, de herramienta, de colaboración teórica, para que pueda llegar a pensarse y producirse lo teatral, a ver, ¿cómo lo podría decir? En aras de una democratización, ¿no? Se suele escuchar mucho de lo inefable del teatro, de que no se puede construir, de lo metafórico, y hay mucha gente que queda afuera. Entonces lo que yo finalmente propongo allí es tratar de experimentar teatro, pero reflexionar en base a paradigmas claros y consensuados, para después volver a experimentar y volver a crear. Es decir, la creación no como un hecho fortuito, azaroso, la musa que baja y nos se apodera de nosotros, sino a partir del trabajo, del sudor y del esfuerzo de poder comprender lo que hago. Y después de comprenderlo y de hacer un saber implícito, un saber explícito, poder compartirlo y de esa manera divulgar el saber. Yo he sufrido mucho maestros que por cuestiones de poder se guardaban el saber. Y esta es como una cuestión de desnudar las cosas y bueno, tratemos de brindarlo. Uno de los elementos para hacerlo es tratar de que la reflexión no caiga solamente en qué hicimos, cómo lo construimos, sino ir un poco más allá. Yo he practicado mucho esto en educación primaria, secundaria y universitaria y ha más o menos funcionado. No es demasiado complejo. Bueno, perdón por el tiempo. Muchas gracias, Aldo. Ya te preguntaremos cositas ahora cuando abramos el juego.